Esta noche empezamos con algo más oscuro. Tiempo de plagas, castigos y potage. Vamos a mirar de frente cómo era vivir en la Edad Media. Olvida castillos impecables y caballería de película. Quizá no durarías ni un día. Antes de acomodarte, deja tu like y suscríbete solo si disfrutas lo que hago. Cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es. Ese mapa siempre sorprende. Baja las luces. Enciende un ventilador para zumbido de fondo y entremos juntos. Felicidades. Acabas de abrir los ojos en 1325. La buena noticia. Respiras. La mala. Las pulgas también. Tu cama es un jergón de paja a medio pudrirse. Relleno de insectos, con olor a establo porque hace 3 meses fue el suelo de uno. No hay memory foam. No hay almohadas. No existen sábanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana sin lavar desde el invierno. Pesa como una ternera por la mugre. Te despiertan las campanas de la iglesia. El despertador medieval. Más ruidoso. Menos piadoso. Vives en una choza de madera de un solo ambiente. Sin ventanas. Con ese concepto abierto don de familia. Animales. Y los insectos que pagan 0 renta comparten todo. El aroma es una mezcla insistente. Cerveza rancia, sudor humano, cabra y moho que prefieres no confirmar. Las velas aromáticas no existen, y si existieran, se derretirían sobre el piso de tierra. Estiras el cuerpo, el aire muerde, las articulaciones se quejan. Tienes 22 años y eso es media vida. La espalda cruje, las rodillas suenan a bolsa de piedras. Levantarte es un sorteo. El piso está húmedo por la lluvia que se coló por el techo de paja, o crujiente por lo que dejó la gallina del vecino. Tus pies descalzos se integran al ecosistema. Privacidad, ninguna. Toda la familia, y quizá un primo que nunca se fue despiertan pegados a ti. No hay habitación, no hay cortinas, no hay tiempo para ti, solo comunidad. Bienvenido a la mañana medieval. Nunca estás solo, porque los parásitos, los roedores y 8 personas más te acompañan. Y eso es apenas el comienzo. Sales de tu pajar de pesadilla. Bien, la naturaleza llama, y no susurra, grita. Aquí es donde extrañas el baño moderno. No hay inodoro, no hay asiento, no hay papel, no hay palanca. En el siglo XIV, aliviarse es aventura, experimento social, a veces espectáculo público. Si eres campesino, tu baño es un cubo de madera detrás de la casa. Ya está lleno porque el tío Wolfstan pasó mala noche con nabos en mal estado. El olor merece un salmo. Aguantas la respiración, haces lo tuyo y lo arrojas a la calle. Si sigues la costumbre gritas guardiloo para avisar. Nadie se mueve lo bastante rápido. Las calles son alcantarillas a cielo abierto, ríos de desechos humanos, boñiga de animales, líquidos que no piensas analizar. Si hay letrinas públicas, enhorabuena, te sientas hombro con desconocidos. La privacidad es mito, la ventilación, chiste cruel. Conversas si puedes. Evita inhalar. Papel higiénico. Inexistente. La gente se limpia con paja, hojas, trapos, musgo, si hay indulgencia, un trozo de lana. A veces nada. Quizá por eso el apretón de manos tardó en ponerse de moda. Y en los castillos mejora. Un poco. Existe la garderobe. Un hueco en el muro que deja caer residuos al foso. Gran idea hasta que tus enemigos lo saben. Hubo quien escaló por el conducto de desecho, entrada por la puerta trasera en versión literal. En resumen, tanto para el campesino como para el varón, el acto es frío, público, humillante y nunca limpio. Un resbalón en la piedra húmeda y terminas de cara en la suma de los despojos del vecindario. Superado el trance, piensas en desayuno, algo tibio, amable,
Lo siento, aquí nada consuela. El menú es potage, un guiso espeso de lo que se encuentre. Granos, raíces, quizá unas habas. Hierve en la misma olla desde hace días, a veces semanas. Cada ingrediente se suma sobre lo anterior. Más que receta, experimento comestible. Al lado, un pan que podría desviar flechas, centeno o cebada tosca, estirado con serrín, bellotas molidas, lo que haga falta porque el trigo es un sueño caro. No se corta, se negocia. Para beber no hay jugo de naranja ni latte de avena. Bebe cerveza. A las 6 de la mañana. ¿Por qué? El agua trae parásitos y suciedad. El ale flojo hierve el líquido y te da chance de seguir vivo. Los niños también lo beben. Nadie está feliz, pero mata menos que el pozo. Carne o queso. Solo en domingos y fiestas. Y si el Señor se muestra generoso, fruta fresca. Cuando la estación manda, especias, ni pensarlo. Una pizca de pimienta cuesta más que tu salario del mes. La sal se guarda bajo llave. Masticas pan arenoso. Tragas cerveza liviana. Y haces como que no piensas en la rata que quizá mordisqueó la olla por la noche. El desayuno no anima. Simplemente ocurre. Y te deja listo para trabajar como si la vida dependiera de ello. Porque depende. Toca vestirse. Y no mejora. Tu guardarropa es una única prenda. Una túnica de lana áspera o un sayo de lino. Lo usas a diario desde hace meses, quizá años. No existe moda estacional. Existe usarlo hasta que se rompa o te regale una colonia de hongos. Ropa interior. Con suerte, una subtúnica de lino. Sin suerte, vas al natural bajo capas de lana sudada, cosidas por manos que no conocieron un patrón decente. No hay lavadora, no hay jabón perfumado, mucho menos tintorería. Las telas están rígidas, manchadas, huelen a compost que durmió en una pocilga. Si quisieras lavar, toca acarrear agua, calentarla al fuego, restregar con cenizas o lejía, tender al sol que aparece 3 días al año. Zapatos, si tienes, de cuero sin curtir, cosidos a medias, dan la misma sujeción que una cáscara de plátano. La mayoría va descalza. Barro, estiércol, piedras afiladas, charcos de enfermedad. Resultado, tu piel te odia, pica sin tregua, pulgas, piojos, chinches, viven contigo, nobles, monjes, niños, nadie se libra. Te rascas el sobaco con una cuchara de madera mientras saludas al cura. A nadie le sorprende. El cuero cabelludo es campo de batalla. Si sale un sarpullido, mala suerte. No hay dermatólogo. No hay crema. Nadie te dirá que quizá es sarna. Sigues con tu nueva compañera de viaje durante meses. Ahora sí, sonrisa, salvo que no conviene. En la Edad Media, mostrar los dientes es deporte extremo. No por el chiste, por la dentadura. No hay cepillo, no hay pasta, no hay enjuague, no hay hilo. La higiene oral entusiasma tanto como el baño. Algunos mastican una ramita, otros se enjuagan con vino o vinagre. La mayoría deja a sus dientes pelear solos y pierden. A mitad de la veintena, tu sonrisa parece reliquia de cripta. Caries por todas partes, encías inflamadas, manchas que ya no son manchas. Es putrefacción. El azúcar no está en todos lados, pero entre los ricos empieza a circular, en pasteles pequeños y en bandejas para presumir. La nobleza se pudre más rápido. El campesino lo hace despacio a base de pan fermentado, gachas arenosas y años de masticar duro. El dolor de muelas es clima de fondo, rezo, trago o intento de extracción casera con unas tenazas. No es chiste, es tratamiento. No hay dentistas, hay barberos cirujanos.
El mismo que te corta el pelo saca molares a la luz de las velas con un gancho de hierro y cero anestesia. Si se infecta, llega la fiebre. Sin antibióticos, se convierte en sepsis. Puedes morir por una muela. Socialmente tampoco ayuda. El aliento es arma pasiva. Si estás soltero, no te juzgan por la sonrisa. Te juzgan por la parcela y el ganado. Fuera de la choza te espera el verdadero trabajo, el que te dobla la espalda. No hay oficina, no hay escritorio, no hay pausa de café, no hay ascenso. Si perteneces al 90%, tu tarea es simple: sobrevivir mientras laboras para el confort de otro. Eres campesino. Labras la tierra del Señor que probablemente no recuerda tu nombre. Te levantas con el sol y terminas cuando se oculta. Tus herramientas: una azada de madera, una hoz cansada y el puñado de huesos que aún siguen enteros. No hay fin de semana. No existe fichar. Solo amanecer a ocaso 6 días a la semana. El domingo descansas si no toca cosecha. Defensa contra saqueadores. O rezar por un dedo negro que amenaza con treparse a tu pierna. La faena es brutal. Los campos se harán a mano o con bueyes si hay fortuna. Cavas zanjas, siembras, deshiervas. Acarrear agua te encorva hasta convertir tu columna en una S. Nadie pregunta por tu salud mental. A nadie le importa tu cansancio. Si eres mujer, además del campo te tocan niños, cocina, limpieza, hilar, alimentar animales y negociar con la colonia de piojos de tu marido que intenta mudarse a tu lado de la cama. Los niños ayudan desde los 5. No hay escuela, no hay juguetes, solo un rastrillo pequeño y la esperanza de no morir por una fiebre. Si no cultivas, quizá eres herrero, curtidor, tonelero, trabajas con fuego, químicos, vísceras, en cobertizo sin aire, cobras lo justo para seguir. Beneficios: cortes ocasionales, te rompes un hueso, mala suerte, te da fiebre, bebe a tibia y sigue. No puedes parar ni un día. Si no trabajas, no comes, y si no comes, alguien tomará tu lugar. Hasta aquí el amanecer medieval. Queda hablar de clima que castiga, agua que traiciona, medicina que duele, cenas sospechosas, religión que manda, violencia que asoma y la muerte que siempre llega. Eso vendrá después. Por ahora, mira tu grifo, tu cepillo, tu colchón y agradece un poco a este siglo. Hablemos del clima, ese juez silencioso que en la Edad Media dicta sentencia cada día. Invierno primero. No hay aislamiento. No hay calefacción central. Apenas tablas con rendijas por donde cabría una gallina. Los vanos cubiertos con tela en lugar de vidrio. El hogar chisporrotea bonito en teoría. En la práctica, la leña escasea, y recogerla en el bosque puede ser delito. Sí, por tomar el palo equivocado del árbol equivocado, el castigo puede ser ejemplar. Duermes arropado con tu manta húmeda. Te despiertas con la nariz helada. Los pies viven mojados. Los dedos se vuelven estacas. Nadie diagnostica congelación. Lo llaman mala fortuna. Y sigues. Verano luego. Debería aliviar. No lo hace. Tu casa se convierte en horno de barro. No hay ventilador. No hay brisa cruzada. No existe desodorante. Sudas bajo capas que no te atreves a quitar, porque mostrar piel escandaliza y además te cocina el sol. Te pican insectos. El olor de la olla de la semana pasada fermenta en un rincón. Las moscas desfilan como en procesión. Los mosquitos zumban en el oído mientras el bebé del vecino no deja de llorar. En el campo el sol te cuece. No hay bloqueador. El sombrero es un invento improvisado con paja. Si te mareas de calor, lo llaman un mal giro. Te sientas a la sombra y vuelves a levantarte porque nadie te cubrirá el turno. Entre invierno y verano hay un detalle que no cambia.
La ropa sigue picando, la comida sigue siendo la que es, y el trabajo no espera. Tienes sed, piensas en agua limpia. Error. El arroyo parece cristalino, pero río arriba alguien vació un cubo de desechos. Quizá un cerdo se pudre en la orilla. Cada sorbo es una apuesta. Bacterias, parásitos, el ejército invisible del siglo XIV. Por eso bebes cerveza, pequeña, ligera, segura porque hirvió, incluso para niños. No te alegra, pero te mantiene lejos del pozo de la fiebre. El vino es opción si eres rico y te da igual empezar la mañana desenfocado. Bañarse, en teoría sí, en práctica no tanto. La idea de la época dice que el baño abre poros y deja entrar enfermedad. Mejor conservar una pátina de suciedad protectora. Las casas de baño existen, pero se vuelven lugares de rumor, escándalo y cosas que el sermón dominical desaprueba. La iglesia interviene y muchas cierran. Si aún así decides lavarte, la logística es teatral. Cargas agua del pozo, la hierves, llenas una tina de madera que gotea, te sumerges antes de que alguien más la reclame. Con suerte nadie usó el jabón. Con más suerte no ves flotar algo sospechoso. El agua de lluvia se junta en barriles abiertos. Pájaros defecan. Insectos crían. El musgo prospera. Es un spa para microbios. Entre beber y bañarte, el agua te tiende trampas. Un trago equivocado y pasas los últimos días abrazado al jergón, sudando y prometiendo que si sales de esta no vuelves a tocar el cubo, pero vuelve a tocarte a ti. Y claro, enfermas. Quizá por el sorbo, quizá por tropezar con una piedra que eligió forma de martillo. Necesitas médico. Te recibe la medicina medieval, elegante en latín, feroz en resultados. El diagnóstico comienza en los humores. Sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra. Tu cuerpo es una sopa que se desbalancea. El deber del sanador es devolverle armonía. Fiebre significa exceso de sangre. Sacan sangre. Con cuchilla roma o sanguijuelas hambrientas. A veces el barbero es quien opera. Te corta el cabello y la hemoglobina en el mismo asiento. 2x1 con vela, 0 anestesia. Tristeza o ansiedad. Exceso de bilis negra. Purga. Cataplasma. Quizá rezos. Y silencio mientras alguien en casa empieza a tallar tu ataúd por si acaso. Rompes un hueso. La complicación es otra clase de tortura. No hay anestesia más allá de desmayarte. Los cuchillos se calientan al fuego, no por higiene, por intimidación. No existen antibióticos. La teoría de los gérmenes no llegó. Hablan de miasmas, aire malo, o de pecados que disgustaron a Dios. Te duele el estómago. Te preguntan qué pensaste anoche. Recomiendan confesar entre arcadas. Si empeoras, más sanguijuelas, polvos de bichos triturados, y un sacerdote al lado concediendo la extremunción por si el remedio final decide adelantarse. Si sobrevives, el crédito se lo reparte en el cielo, el sanador, y la suerte. A la sanguijuela quizá hasta le ascienden. Superado el trance, vuelves a la choza para la cena. Crees que llega un consuelo. Llega otra prueba. La conservación no existe como la entiendes. No hay frigorífico, no hay congelador. Solo sal, humo, frío de temporada. La carne cuelga días, cubierta de moscas, curada en salmuera imprecisa y con rata interesada como comensal previo. El pan sostiene la dieta, pero también traiciona. En malas cosechas lo estiran con corteza, serrín, incluso arcilla. Si el centeno domina la temporada, tal vez aparezca cornezuelo, un hongo que regala convulsiones, visiones y a veces la muerte, como morder una hogaza con sorpresa de laboratorio y clavos. Las verduras existen, pero obedecen a la estación. Lo que siempre hay son nabos, hervidos, machacados o flotando en potage.
La fruta llega en otoño y se va rápido. El azúcar es rareza cara, reservado a mesas que pueden presumir dientes negros. La leche se echa a perder en horas. La mantequilla y el queso aguantan más, pero también cargan bacterias. Se comen igual porque lo otro es masticar cuero, condimentos, pimienta, canela, nuez moscada. Valen como oro. El campesino sazona con cebolla, con sal si la hay, y con paciencia. Casi todo sabe a arpillera húmeda espolvoreada con nostalgia. La comida no solo es riesgo sanitario, es riesgo político. La casa pertenece al Señor. Atrapar un conejo sin permiso puede costarte multa, cárcel o la vida. Sí, la cena te puede ahorcar. Comes bajo el parpadeo del fuego, una sopa gris que no promete nada. Cada bocado es una moneda en el aire. Comes de todas formas, porque ayunar no es opción. La Edad Media no alimenta, examina. Y mientras masticabas piedras disfrazadas de pan, el cielo se acordó de ti. Llueve, el techo de paja gotea, el agua es una sinfonía sobre el suelo de tierra. La cama absorbe, el frío entra. No hay paraguas, hay capucha áspera. Sales un momento a asegurar la cerca. El barro te chupa los tobillos. Vuelves con el cuerpo entumecido. Te arrimas a las brasas. La leña se mide en centímetros. Nadie gasta un tronco entero sin motivo. Piensas en dormir, pero el pueblo no sabe callar. Alguien canta borracho, un perro ladra, un bebé tose, el gallo cree que ya amanece y tu manta huele a cuento triste. La noche ofrece su propio catálogo de peligros. El techo atrae goteras nuevas. Los ratones buscan migas. Los piojos buscan cuello. Gira sobre el jergón. Las cañas crujen. El humo del hogar sin chimenea te irrita los ojos. Cierras párpados igual. Mañana toca arar, o remendar, o cargar cubos. El cuerpo aprende a dormir con hambre. Las manos aprenden a descansar una sobre otra para que no se rasquen hasta sangrar. La mente aprende a callarse. Cuando por fin te vence el sueño, la campana vuelve, el ciclo se renueva y entiendes que aquí la rutina no es calendario, es supervivencia. El paisaje se repite, pero nunca del todo. A veces viene una feria, otras una leva de soldados, o una orden nueva del Señor que exige diezmo extra de grano, y todo se ajusta, porque el margen entre vivir y no vivir es un borde fino. Los jornales se calculan en panes, la salud en inviernos superados, la esperanza en santos del calendario. Aún así, entre tanto castigo, aparecen destellos tercos. Alguien cuenta una historia al calor del rescoldo. Una melodía corta flota en el patio. Una pareja se mira sin palabras. Un niño aprende a trenzar cestas. Otro a seguir huellas de zorro. Alguien talla una cuchara con paciencia. Alguien borda una cruz sencilla en un paño. La alegría aquí no es fiesta ruidosa, es resistencia pequeña. Cuidado secreto contra la aspereza del día. No cambia el barro, cambian los ojos que lo miran. Y por un instante, el jergón parece menos cruel. Pero no te confíes, falta camino. Vendrán la autoridad del púlpito y su reloj de campanas. Vendrán los roles y las reglas que aprietan más a unas que a otros. Vendrá la violencia que patrulla calles, caminos, hogares, y la sombra corta de la muerte que nunca cierra los ojos. Hoy te dormiste, mañana seguirás. Así funciona esta época. No negocia, solo cobra. Antes de cerrar esta parte, un recordatorio que es casi oración moderna. Mira tu grifo que entrega agua potable sin discusiones, tu baño que traga y se lleva los fantasmas, tu colchón que no comparte pulgas, tu cepillo que evita funerales por una muela, tu sopa que no fermenta una semana, tus especias que no valen un salario. Y date el lujo de agradecer, no por culpa, por perspectiva. Los antepasados caminaron este barro. Tú
caminas baldosas. Ambos sabéis del cansancio, pero solo tú puedes elegir que el agua no te enferme. Cae la tarde. Crees que por fin podrás bajar la guardia, pero aparece el vigilante más exigente del pueblo, la iglesia. Aquí la religión no ocupa un rincón del día, lo diseña todo. Campanas que pautan mañana, mediodía, anochecer y tu conciencia. Si fallas una reverencia, pecado. Si comes carne en viernes, pecado. Si tu mente se escapa hacia la esposa del vecino en un sueño, doble pecado. Y el sermón del domingo te lo recordará con palabras que buscan el alma y el bolsillo. El diezmo no es sugerencia, es peaje. Una décima parte de tu trigo, de tus huevos, de tus monedas. Si no tienes nada, igual debes algo. Quedas endeudado con Dios y con el sacristán. Leer la Biblia por tu cuenta. Imposible. Está en latín, territorio de monjes, clérigos y del hijo del noble que aprende declinaciones mientras tú aprendes a no perder dedos con la hoz. Dependencia total. Necesitas que otros te expliquen la voluntad divina. Y si la cosecha falla, te dirán que faltó oración, que sobró murmuración, que Dios castiga a quien se distrae. El infierno no es rumor abstracto, es paisaje pintado con detalle, ríos de fuego, lagos de sangre hirviente, demonios afilando instrumentos, gritos para siempre. Si la peste no te asusta, la eternidad sí. Los días festivos son santos, te dan respiro del campo, pero no para gozo mundano, son para ayunar, confesarte y prometer portarte mejor. Las procesiones cruzan calles embarradas, velas temblorosas, reliquias en andas, y tú marchas detrás porque quedarse en casa llama la atención, y la atención trae preguntas, y las preguntas sanciones. Cuestionar al cura es firmar tu propia desgracia. Herejía, blasfemia, brujería, palabras que abren antorchas, sogas y estacas. Nadie quiere ser ejemplo. Todos quieren ser invisibles. La parroquia administra documentos, bautismo, matrimonio, defunción. Le pone sello a tu vida. Te enseña que la alegría es peligrosa si es demasiado ruidosa, que la risa fuerte atrae al diablo, que el baile tienta, que el vino calienta pecados. Las normas te envuelven como otra capa de lana. Pican, pero te abrigan de la sospecha. Obedece, inclina la cabeza, paga, calla y reza porque el cielo es la única promesa de descanso que suena abundante. Si crees que el reparto es duro para todos, intenta vivirlo siendo mujer. Todo lo sucio, lo hambriento, lo duro, más la carga de parir, obedecer, desaparecer en la sombra del marido. El camino se traza desde niña, casamiento temprano, a veces compromiso a los 12, vientre preñado a los 14. No es romance, es contabilidad de tierras y vacas, alianzas entre familias. Tu opinión pesa menos que un uso. Al casarte, dejas de ser hija para convertirte en propiedad. La tarea oficial, dar herederos, mantener el fuego encendido, cocinar, remendar, hilar, ordeñar, cargar agua, ayudar en el campo y sonreír cuando duele. Protestar se llama ser rezongona, y a las rezongonas se las corrige con vergüenza pública, con golpes pedagógicos, con aparatos de hierro que callan bocas. El parto es lotería cruel. No hay control prenatal, no hay instrumentos esterilizados, no hay anestesia. La comadrona llega con experiencia y fe, a veces con hierbas, a veces con manos cansadas. Una complicación menor se vuelve montaña, una hemorragia, una fiebre puerperal, y la choza se llena de susurros. El bebé llora o no. La madre respira o deja de hacerlo. Algunas mujeres sobreviven 10 partos, otras no salen del segundo. Y al día siguiente la rueda sigue. Hay que amasar, hay que barrer,
Hay que atender cabras. El dolor no suspende tareas. Soltera, sospechosa, viuda, vulnerable, independiente, peligrosa. La etiqueta puede torcerte el destino. Saber de plantas cura, pero también delata. Un ungüento que funciona hace ojos. Una mirada mal leída un martes lluvioso. Y de pronto eres bruja. El juicio no necesita pruebas. Necesita espectáculo. La plaza se llena. Las viejas amigas miran el suelo. El cura pronuncia palabras pesadas. La comunidad descarga sus miedos en tu espalda. En el convento hay excepciones. Algunas nobles estudian, copian libros, cantan salmos, pero obedecen reglas que les atan la lengua y los pies. El talento existe. La libertad, rara. Aún así, en esa penumbra, las mujeres sostienen el mundo, levantan niños con uñas limpias en agua sucia, negocian con comerciantes duros, administran escasez, cosen paz en hogares con hambre, tejen redes invisibles de favores, comparten caldos, remedios, historias que abriguen. Sin ellas, el pueblo se quiebra. Con ellas, el barro se vuelve camino. No saldrán en crónicas, pero su fuerza compite con los muros del castillo. Y mientras cada quien cumple su papel, la violencia recorre calles como perro sin dueño. El orden es deseo, no realidad. El Señor decide castigos con humor cambiante. La guardia se ocupa de que la obediencia se note. El hogar no es refugio automático. El golpe correctivo al cónyuge o al hijo se acepta, se espera. La calle es terreno de grescas por migas, por deudas, por orgullo. Mirar mal al caballo de un noble puede costarte una paliza. Cruzarte con soldados aburridos puede vaciarte el bolsillo y de paso la cara. Robar pan, quizá te cueste una mano. Mentir, una lengua perforada. Hablar demasiado, el cabestro de la comadreja. Una mordaza de hierro que ridiculiza y duele. El castigo siempre quiere enseñar y entretener. Se ejecuta en público. La gente mira, aprende miedo, aplaude para salvarse. Si la acusación es grave, llega la ordalía. Justicia por prueba divina. Mete la mano en agua hirviendo para sacar una piedra. Si sana en 3 días, inocente. Si se infecta, culpable. O te lanzan al río. Si te hundes, eras puro. Si flotas, culpable. Y te espera la soga. El resultado favorece al espectáculo, no a la verdad. Las ejecuciones son evento. La plaza se llena como si pasara una feria. Cuelgan, decapitan, queman. Hay quien trae pan para ver mejor. La muerte enseña obediencia con teatro. La guerra acecha como estación extra. A veces cruzan banderas extrañas. Un reclutador busca brazos. Una leva barre jóvenes. Otros pueblos discuten fronteras. Un señor ambicioso quiere gloria. Los motivos cambian. Las lanzas, no. La violencia no es fallo del sistema. Es parte del sistema. Lo que se llama paz aquí es interludio entre golpes. Ante ese paisaje, te vuelves experto en sobrevivir en silencio. Aprendes rutas donde no te ven, horas en que la guardia duerme, palabras que no conviene decir, nombres que conviene no pronunciar cerca del portón del castillo. Llevas el capuchón bajo, evitas brillos, mides la distancia a cada puerta. La espalda te recuerda que un palo puede aparecer de la nada. La astucia es abrigo, la prudencia, pan. Y sin embargo, entre castigos y campanas, algo humano insiste. Un corro canta al unísono. Manos aplauden una melodía recogida de canciones populares, proverbios, enseñanzas, citas célebres, palabras, citas religiosas, máximas, proverbios, sin cambiarlas. Un abuelo narra un cuento bajo el dintel. Alguien talla una flauta que suena a río. 2 jóvenes se miran en el mercado. Compran cebollas, rozan dedos, se llevan a casa una promesa pequeña.
La vida se hace sitio como hierba entre piedras, terquedad de especie, talento para arrancar alegría de una tarde después del trabajo, para compartir una hogaza dura y volverla banquete porque hay risas. No es redención, es respuesta. Al caer la noche, regresa la liturgia doméstica. Brasas revueltas, potaje espeso, pan difícil, un trago de ale, la voz del padre repasando deudas, la madre contando huevos, el niño sobando una astilla que hoy será trompo, la adolescente escondiendo un papel con una oración, el abuelo pidiendo que le calienten un trapo para la rodilla, la pulga haciendo de las suyas, el humo dibujando sombras en el techo de paja, en la esquina, el cubo, recordatorio del amanecer que vendrá. Y tú te acuestas otra vez, con la misma manta, el mismo olor, la misma lista de tareas esperando bajo la puerta. Te quedas mirando la oscuridad. Piensas en lo que aprendiste hoy. No hay promesas de mejora rápida, no hay ascenso, no hay rescate. Hay continuidad. Y dentro de ese cauce, pequeños bordes de elección. ¿A quién ayudas? ¿Qué palabra no repites? ¿Cuándo compartes sal? ¿Cuándo devuelves el caso del vecino antes de que lo pida? Microgestos que sostienen un mundo que parece colapsar a diario. Esa es la economía secreta de la Edad Media. Se paga con cuidado, se cobra en confianza. Mañana volverán las campanas, y con ellas el capítulo que falta. La muerte que llega pronto, las cuentas que nunca cuadran, el mito del caballero brillante junto a la realidad de los muros húmedos. Ese contraste que Hollywood suaviza y que la historia te devuelve sin filtros. A ese tramo vamos, no para regodearnos, sino para entender por qué al acostarte hoy, en tu casa moderna, cierras los ojos sobre un milagro cotidiano: agua, calor, medicina, elección, lujos invisibles que alguien ganó sufriendo barro, acero y sermones. Falta aún, y lo verás. Cuando crees que lo peor del día ya pasó, la Edad Media te recuerda su regla de hierro. Aquí se nace con prisa y se muere temprano. Si respiras con más de 40 inviernos a cuestas, eres rareza, casi leyenda. La gente te llama el viejo, aunque tus manos sigan fuertes. La estadística se inclina hacia abajo porque la mitad de los niños no llega a los 5. Fiebre, diarrea, tos que no cede, un invierno duro, una mala cosecha, fiebre, y el pequeño ataúd se improvisa con tablas húmedas. No hay vacunas, no hay antibióticos, no hay sueros, solo rezos, paños tibios y un susurro que pide milagro. Si superaste la niñez, entras en la adultez cansado. Llevas trabajando desde que alcanzaste la asada. A los 25 crujen las rodillas. La espalda canta con cada cubo. Faltan dientes. Quizá falte un dedo por ese día que la hoz decidió morder. La muerte se reparte por oficios. Para las mujeres, el parto es una lotería con pocas bolas buenas. Nadie monitoriza, nadie esteriliza, nadie alivia. La comadrona trae experiencia y manos firmes. A veces hierbas, a veces una oración. Pero una hemorragia corta la noche en dos. Una fiebre puerperal convierte el jergón en despedida. Muchas sobreviven 10 embarazos. Demasiadas se quedan en el segundo. El silencio que sigue se llama costumbre. La casa al día siguiente huele a caldo, a llanto bajo, a ropa colgada que nadie quiere tocar. Para los hombres, el riesgo está en el campo, en el taller, en la taberna que se calienta demasiado rápido, un pie que resbala del carro, una rama astillada que se clava y embrutece la herida, una pelea con un vecino que toma mal una broma, un reclutador que te lleva lejos en una campaña que nadie recuerda con exactitud, una cruzada que prometía gloria y trajo fiebre. También hay peligros que no avisan. El funcionario hambriento de impuestos, el bandido aburrido en el camino al mercado, el caballo nervioso que te pisa el pecho. Te levantas si puedes, si no,
te llevan en tabla, y lo que Dios quiera. A veces la muerte no hace ruido, entra como bruma. La peste convierte ciudades en cementerios. Los que pueden huyen, los que no, cierran puertas y esperan. La hambruna se instala una temporada entera. Los cuerpos adelgazan hasta crujir. El cornezuelo en el pan arranca visiones, convulsiones, gritos a paredes que no entienden. El agua traiciona con un trago mal elegido. La fiebre sube. Los ojos se apagan mirando el techo de paja. Si hay funeral, será breve. La fosa se cava rápido para evitar más males. No hay embalsamar, no hay caja pulida, solo tierra, un rezo apurado y una cruz tosca si alcanza la madera. El camposanto se llena, las tumbas se pisan, la memoria se reparte entre pocos nombres y muchos silencios. Por eso aquí nadie se jubila, aquí se detiene. Un día ya no te levantas cuando suenan las campanas. La herramienta queda donde cayó anoche y alguien más ocupa tu hueco en la fila para el potage. La vida se resume en inviernos superados, cosechas que sí y cosechas que no, deudas que persiguen, madrugadas sin tregua, mediodías sin sombra. No es tragedia de teatro, es rutina, y la rutina decide los finales. Con ese telón de fondo, el sueño brillante del caballero resbalando por la colina se deshace. Hollywood pule, el barro no. Pensaste en espadas resplandecientes, damas en torres, banquetes larguísimos y caballos que no huelen. La realidad trae herrumbre, corrientes de aire, pulgas aristócratas y matrimonios firmados con tinta de cálculo. Los castillos son neveras de piedra. El humo de la cocina sube a las estancias. El frío atraviesa piel y tela. El lujo existe pero tose. Una copa de vino no calienta una hora entera. Una cama con dosel no ahuyenta chinches. Una alianza política no garantiza que vuelvas del combate. Nacer con blasones mejora probabilidades. No desmonta la curva de riesgo. Un corte mal curado mata igual al señor y al mozo. Y esos tiempos más simples no lo eran. Lo simple es una elegancia del relato. Aquí todo tarda, todo duele, todo cobra costo. Cortar leña son horas, moler grano son hombros, lavar tela son manos rotas. Un embarazo no es cuento, es apuesta. Masticar pan duro es decisión. Cada acto trae consecuencia. No hay atajos, no hay botón de deshacer. La movilidad social es pared. Si naces abajo, te quedas abajo. Si naces arriba, tienes más abrigo, pero no invulnerabilidad. Nadie está a salvo de la piedra suelta, de la fiebre que arranca, del decreto caprichoso. La vida transcurre en un radio de 10 millas. El horizonte se dibuja en campanarios. El mundo se intuye por rumores. Y lo que no ves no existe. Hay entonces espacio para risa, para canción, para ternura. Sí, y ese sí es la grieta por donde entra la luz. Pese a todo, la gente canta, baila en patios picados de barro, recita historias, juega a dados con huesos, mira al cielo despejado como si fuese teatro gratis, se enamora, se desenamora, se promete en voz baja, comparte hogaza, cambia cebollas por lana, enseña a los niños dónde encontrar moras sin espinas. La alegría aquí no es espectáculo, es herramienta. Mantiene juntas piezas que de otro modo se caerían. Míralo así. Si esta jornada te cansó, piensa en cerrar la puerta de tu casa moderna, en girar una llave que detiene el mundo de fuera, en abrir un grifo que no oculta cadáveres río arriba, en sentarte en un inodoro que hace desaparecer la evidencia, en dormir sobre un colchón que no fue piso de establo, en llevar a un niño con fiebre a un lugar con luz blanca y manos limpias, en sonreír sin temer que el dolor de muelas se convierta en sepsis, en escoger qué comer sin preguntar al calendario de los santos, en usar sal sin candado. No es culpa,
es perspectiva. Tus antepasados aplastaron barro para que tú camines cerámica. Pelearon con humo para que tú enciendas un calefactor. Negociaron con hambre para que tú elijas especias que no cuestan un mes de vida. La fantasía del caballero. Entonces muere con dulzura. Queda la realidad. Áspera, obstinada, desigual. Y pese a eso, fértil en gestos pequeños que sostienen el día. Esa fue tu jornada completa. Del jergón a la fosa, del cubo a la iglesia, de la hoz a la mesa, del sermón a la canción. Nada sobró, nada faltó. La Edad Media no concede extras, solo intereses. Si aún sueñas con escudo y capa, piensa otra vez. La épica romántica es pulido posterior. El día a día fue ranura estrecha donde el error costaba vidas. Y sin embargo, al acostarte hoy, te encontrarás repitiendo el ritual que te propuse al principio. Baja las luces, deja un zumbido amable, agradece que el techo no gotea, que el pan no trae hongos que dan visiones, que la cerveza es opción y no salvavidas, que tu manta pesa por el gramaje, no por la mugre, que el cubo del rincón no existe, que la campana que te despierta no es orden, es alarma con botón de posponer. Di gracias en silencio a la modernidad y a la cadena de manos anónimas que condujeron hasta aquí. Herreros, comadronas, monjes copistas, campesinos con espalda en S, artesanos con dedos sin uñas, todos empujando una rueda de siglos para que tú bebas sin miedo. Ahora, el paisaje cambia. Dejamos atrás los caminos empedrados y el potage. No abandonamos la dureza ni la ambición. Solo movemos el foco a otra historia donde el barro se mezcla con política, donde un hombre se convierte en título, donde una adolescente extranjera atraviesa nieve hacia una corte que la mira con lupa. Allí aprenderá a observar antes de hablar, a jugar cartas que nadie le repartió y a transformar un matrimonio sin amor en plataforma de poder. Esa joven se llamó Sophie. Luego se llamó Catalina, y con ese segundo nombre torció el mapa, tejió alianzas, tentó reformas, sostuvo contradicciones y dejó una estela que Europa entera comentaría entre susurros y panfletos. A ella iremos en la próxima parte, con la misma lupa, con las mismas pausas, con la misma promesa de no endulzar nada, porque el poder, como el barro, también mancha. Sophie nace lejos del trono, pero cerca de la ambición. Antes de ser Catalina la Grande, fue Sophie Federica Augusta von Anhalt, 1729, hija de una casa principesca menor en Pomerania, ducado pequeño, recursos escasos, expectativas severas. Su madre, Johanna, más fría que maternal, trepadora social obsesionada con el qué dirán. Su padre, oficial prusiano, presencia marcial y afecto medido. Entre salones modestos y protocolos prestados, Sophie aprende a observar antes de hablar, a medir el clima de una sala, a inclinarse sin doblarse. Su escuela son libros prestados, idiomas aprendidos a fuerza de repetir, y la intuición de que la obediencia también puede ser estrategia. La corte rusa busca esposa para su heredero, y la emperatriz Isabel Petrovna mira más allá de sus fronteras. El candidato, el gran duque Pedro, de ascendencia alemana, un príncipe con juguetes de soldado y poco pulso para gobernar. Hace falta una novia manejable, agradecida, noble de nombre, flexible de fe, capaz de sonreír cuando la sala se vuelve cuchillos. La pieza encaja. A los 14 años, Sophie cruza bosques y ventiscas y llega a San Petersburgo en 1744. Torres que brillan como hielo, palacios que huelen a cera y a vigilancia, pasillos donde el ruso suena a campana y cada paso deja huella. Para ser aceptada, quema puentes con serenidad. Se convierte a la ortodoxia. Toma el nombre Ekaterina Alexeyevna, Catalina. El rito es público, la decisión, personal y definitiva.
Cambia de lengua, de calendario, de santos. Gana una patria nueva. Pierde la posibilidad de regresar igual. La corte la mira de reojo. Extranjera, joven, demasiado estudiosa para un mundo que prefiere adorno a criterio. Catalina aprende el calendario de fiestas, los gestos, los títulos, el tono. Entiende quién escucha, quién repite, quién traiciona por deporte. Su objetivo es simple y temerario: no ser peón, convertirse en jugadora. El matrimonio con Pedro no trae consuelo, trae jaula. El heredero es torpe, aniñado, obsesionado con miniaturas militares, más atento a Prusia y a Federico el Grande que a su esposa o a Rusia. Se murmura que la alcoba se queda sin consumación por años, que el afecto duerme entre figuritas de estaño, que la conversación tropieza con su desprecio por todo lo ruso, mientras él juega a ser rey a puerta cerrada. Ella estudia a Rusia con hambre, aprende la lengua hasta pensar en ella, memoriza ritos, lee crónicas, observa al clero, escucha a los generales, toma nota de quién manda de verdad cuando el salón aplaude. La corte es un nido de víboras, cartas abiertas por manos ajenas, sonrisas que significan advertencia, lealtades de azúcar que se derriten al sol. La emperatriz Isabel gobierna con autoridad absoluta, pero su salud declina, y todos huelen la transición como perros antes de la tormenta. A Catalina la vigilan ojos y oídos. Cada paso se anota, cada silencio se interpreta, cada amistad se pesa. No puede confiar en Pedro, no siempre en su madre, ni siquiera en las manos que le ofrecen una bandeja. La supervivencia exige que convierta la vigilancia en cátedra. Catalina aprende el arte del aliado paciente. Cultiva contactos en sombras, oficiales con ambición, cortesanos con oído fino, damas que saben guardar secretos. Su reputación crece despacio, dignidad en público, cautela en privado, contraste perfecto con los berrinches del marido y su desprecio por las tradiciones del país que lo adoptó. Detrás de las puertas, la biblioteca es su refugio. Voltaire y Montesquieu, derecho romano y crónicas rusas. Escribe notas, subraya márgenes, imagina un estado donde la razón ordene, donde la ley proteja, donde el poder sea firme sin ser tosco. Pero hay obstáculo obvio. Mientras Pedro respire, ella es consorte sin firma, reina de pasillos. Comprende una lección vieja. El trono a veces no se hereda, se toma. Decide esperar, observar, hilar fino. Cada error de su marido es una alarma. Cada gesto de desprecio a la iglesia, a la nobleza, al ejército, un ladrillo que cae del puente que lo sostiene. No necesita empujar, necesita estar lista cuando la puerta quede entreabierta. Llega 1762. Muere Isabel. Pedro III por fin se sienta en el trono, y en meses lo astilla. Alienó a la iglesia con decisiones torpes, ofendió a la nobleza con desplantes, humilló al ejército con elogios imprudentes a Prusia, deshizo políticas clave, habló sin pudor de divorciarse para casarse con su amante, jugó con símbolos que mantienen unido a un imperio. La corte se enfría cuando entra, los generales murmuran en corredores, el país devoto lo mira como marioneta extranjera que se ríe de lo sagrado. Catalina ve el hueco y entra. En julio, mientras Pedro descansa en su palacio de verano, ella hace lo que muchos imaginaron y pocos se atrevieron a intentar: un golpe de precisión. No buscó sangre, buscó decisión, con apoyo de oficiales clave, entre ellos Grigori Orlov y sus hermanos, aliados y amantes con lealtad probada. Recorre San Petersburgo con porte de mando. La Guardia Imperial la proclama Emperatriz Catalina II. Los juramentos cambian de dueño en horas. Los estandartes también. Pedro queda sin regimientos, sin amigos, sin suelo. Rinde la corona en días. Poco después,
Pedro aparece muerto bajo circunstancias oscuras. El parte oficial habla de cólico. Los pasillos susurran asesinato. La historia se queda con la moraleja. El poder castiga a quien lo improvisa. Una extranjera sin derecho legítimo acaba de tomar el trono más vasto de Europa sin librar una batalla abierta. Audacia rara, pero el desafío real empieza ahora. El poder que llega por intriga se va por intriga si no se ancla. La legitimidad se construye con gobierno, no con un uniforme ni con un golpe bien ejecutado. Catalina lo entiende. Debe gobernar como visionaria, no como conspiradora. Convertir el relámpago en cielo claro, el sobresalto en rutina, la sorpresa en programa. Su primera tarea es evidente: que Rusia la acepte. Necesita a la iglesia, a los nobles, al ejército y a un pueblo que solo conoce su nombre por rumor. En público se muestra devota, asiste a oficios, bordea las procesiones. En privado estudia expedientes sin descanso, envía cartas a provincias, escucha informes hasta el amanecer, corrige decretos con una pluma que no tiembla. La escena del golpe se disuelve. Empieza el trabajo. La tentación de dormirse sobre el logro existe. Ella la rechaza. No utiliza el trono como sofá. Lo usa como escritorio. Convoca comisiones, pide números, pregunta por caminos que se inundan, por impuestos que ahogan, por aldeas sin escuela. Su ambición no es sobrevivir al escándalo, es transformar el país que la adoptó. Europa cuchichea, apuesta por su caída, espera el tropiezo. Catalina levanta el telón de un proyecto que no suena a capricho, suena a plan. Desde el inicio juega doble ajedrez, filosofía y control, modernidad y orden. Acaricia a los ilustrados con cartas, reafirma a los nobles con privilegios tácticos. El equilibrio es fino, un movimiento brusco y se rompe. Las ideas no siempre caben en un territorio de madera y barro, pero ella insiste en traducir pensamiento en decreto, sin incendiar provincias. La lectora de salones se convierte en artesana de Estado. Lima una Rusia imposible para volverla probable. Un reglón a la vez. Mientras las cortes europeas reparten apodos, la suya trabaja. La historia de la muchacha alemana que cruzó nieve, cambió de fe, toleró un matrimonio sin cariño y terminó coronada por voluntad propia. Corre de boca en boca. Hay quien la llama usurpadora, quien la llama salvadora, quien la cree cometa, quien la intuye era. Catalina no responde, acumula resultados. Quien gobierna con rumor se desgasta. Quien gobierna con obra se ancla. El fantasma de Pedro le sirve de espejo. Gobierna para no parecerse. Cambia mesas de mando. Acerca a quienes saben dirigir tropas. Aparta a quienes confunden un mapa con juguete. Se rodea de secretarios que soportan su ritmo. Tolera poco la mediocridad. Premia la eficacia sin rubor. No exige que la amen. Exige que la obedezcan y que la comprendan. Su lenguaje es la tarea hecha. San Petersburgo se acostumbra a verla pasar con dosel de decisiones, a escuchar las ruedas de su carruaje a horas tardías, a entender que la noche no cierra oficinas. La ciudad de Canales aprende a temer y a admirar a la mujer que escribe tanto como manda, que sonríe poco y pregunta mucho, que reza con decoro y calcula con frialdad. La corte aprende también. La extranjera que parecía adorno resultó ingeniera. El golpe de 1762 fue chispa. Lo que viene es incendio controlado, guerra de papeles bien conservados, reformas como ladrillos, expansión como lógica de seguridad, cultura como escudo, propaganda como puente. Catalina prepara el escenario para leyes nuevas, escuelas y, si hace falta, fronteras móviles. Ella misma lo asume sin poesía. La grandeza no se proclama, se fabrica. Si aún dudas de su intención, mira su rutina. Amaneceres entre informes, mediodías con embajadores,
tardes con mapas, noches con libros, algún baile que observa más de lo que disfruta, algún amante que también es aliado, mensajero, proyecto. Nada es adorno, todo es herramienta. Ni siquiera el vestido con el que cruza un salón es solo seda. También es idioma y mensaje. Hasta aquí, la muchacha que llegó como peón y se proclamó reina. A partir de ahora, la reina pretende ser arquitecta. En la próxima parte, entrarán en escena las leyes que quiso escribir, la comisión que convocó para pensar un país, y las primeras decisiones que separaron su nombre de un golpe y lo pegaron a una obra. Con la corona ya firme en su cabeza, Catalina entiende que no basta con sobrevivir al golpe. Hay que escribir un futuro, y para escribirlo convoca plumas. 1767. Nace la Gran Comisión Legislativa. Decenas de estamentos llamados a pensar un cuerpo de leyes para un imperio que cruje por desigual. A esa comisión les entrega su NACAS, su instrucción, documento largo que respira ilustración. Habla de igualdad ante la ley, del peligro de la tortura, del deber del soberano de servir al bien común, del comercio que necesita reglas, de una justicia que no se venda al mejor postor. No es una renuncia al absolutismo, es un manifiesto calculado. Si el poder seguirá siendo de uno, al menos que ese uno aprenda a regirse por principios que ordenen. La comisión discute, se enreda. Algunos leen, otros temen. La geografía inmensa convierte cada idea en travesía. Y cuando empieza a tomar ritmo, estalla la guerra con los otomanos. La asamblea se disuelve. El papel queda como semilla. Catalina no desespera. Traslada el impulso a reformas por decreto. Reorganiza provincias para que el centro escuche a las periferias. Multiplica tribunales para que el súbdito no cruce medio país por un sello. Intenta estandarizar castigos para que el azar no gobierne el patíbulo. Firma cartas que definen derechos y deberes de nobles y de ciudades. Ofrece a la élite garantías, exenciones, honores, a cambio de lealtad sin fisuras. La paradoja se instala. La emperatriz que sueña con leyes para todos cimenta el poder de quienes mandan sobre muchos. Así se compra estabilidad en una tierra de madera, barro y distancias que devoran ejércitos. La escuela entra en su agenda, encarga planes de estudio, impulsa instituciones que enseñen a niñas nobles a algo más que bordar, manda traducir manuales, imprime libros, suaviza cercos a las imprentas, siempre que no toquen fibras que prefiera intactas, amplía hospitales, difunde la inoculación contra la viruela y se presta ella misma al procedimiento para predicar con el ejemplo. No por temeridad, por cálculo pedagógico. La ciencia convence cuando la practica la corona. El resultado es desigual. La educación crece en capitales. La aldea sigue siendo aldea, pero el mensaje baja. Saber ya no es lujo exótico, es herramienta de Estado. El arte se convierte en política con marco dorado. Compra colecciones enteras, encarga cuadros, funda el germen de un museo que será un tesoro. El Hermitage nace en salas que acumulan lienzos, esculturas, curiosidades. No es capricho, es declaración. Rusia no será solo cuarteles y campos, también salones donde la belleza discuta con la fuerza. Mantiene cartas con Voltaire, mima a Diderot comprándole la biblioteca y pagando por su custodia. Escucha, debate, discrepa, aplaude, siempre sin ceder la última palabra que le corresponde por oficio. En salones europeos la celebran, en pasquines la ridiculizan. Ella responde con adquisiciones y decretos. La reputación se labra con más eficacia que con duelos de pluma. Pero la pregunta que divide sus noches es tosuda. ¿Qué hacer con los siervos, la mayoría del país? Catalina reconoce el peso muerto de la servidumbre. Sabe que un imperio moderno no puede cargarse para siempre a espaldas ajenas. Pero también sabe que su trono reposa sobre nobles que exigen control sobre esas espaldas.
y que una liberación brusca podría incendiar provincias y barrerla a ella con sus buenas intenciones. Opta por la cuerda floja, mejora administración, abre escuelas, restringe algunas brutalidades, afirma por carta los privilegios de la nobleza y difiere el núcleo del problema. Filósofa en público, pragmática en privado, sirve té a la Ilustración, cena con la Realpolitik, mientras dicta reformas. Mira el mapa. El imperio es grande, pero la grandeza no se mide solo en extensión. Se mide en puertos, en ríos navegables, en fronteras que no tiemblen cada primavera. Al sur, el Imperio Otomano cierra el paso al Mar Negro. Al oeste, la mancomunidad polaco-lituana se desangra en disputas. Al sureste, estepas sin dueño claro prometen trigo y rutas. Catalina decide que la modernización interna necesita respiraderos externos y enciende la maquinaria que abre puertas con tratados y con cañones. Llega la primera guerra ruso-otomana de su reinado, 1768-1774. Generales como Rumiantsev ganan en tierra. En Chesme, la flota rusa prende fuego a la otomana en una noche que Europa comentará durante años. El tratado que sigue permite a Rusia asomar al Mar Negro. Declara independiente al Kanato de Crimea. Independencia vigilada. Preámbulo de anexión. Catalina juega a varias bandas. Presenta la expansión como protección de cristianos ortodoxos bajo dominio musulmán, como cumplimiento de una misión y como solución estratégica de siglos. Puertos que no se congelan, rutas que multiplican comercio, graneros que aseguran a la capital pan sin súplicas. En 1783, Crimea se anexa. Nace Nueva Rusia, una franja que delinea ciudades nuevas, proyectos agrícolas, puertos con nombres que pronto serán música en los libros de geografía. Jersón, Sebastopol, más tarde, Odessa. Detrás de los planos hay un hombre que importa. Grigori Potemkin, aliado, amante, ministro de la frontera, soñador con botas. Él y Catalina diseñan colonizaciones, invitan a colonos alemanes, edifican fábricas, levantan iglesias, traman un relato de prosperidad que el chisme convertirá en mito de aldeas de Potemkin, fachadas para impresionar a la soberana. Leyenda que quizá exagera. Lo que no exagera es la ambición. Convertir el litoral en escaparate de una Rusia que ya no pide asiento en Europa. Lo ocupa. Los otomanos no aceptan el nuevo tablero. 1787 estalla otra guerra. Suvorov y otros nombres de pólvora hacen su trabajo. El Tratado de Yassy en 1792 consolida lo ganado. Crimea queda asegurada. La frontera llega al Dniester. A cada línea que se mueve, el imperio respira un poco mejor y también carga con nuevos súbditos a los que integrar. Catalina lee informes, corrige mapas, firma ascensos, celebra victorias con moderación. Sabe que las guerras se ganan dos veces, en el campo y en el papel. Al oeste, la mancomunidad polaco-lituana agoniza. Reformas internas chocan con vecinos hambrientos. Catalina mira y calcula. La razón de Estado dicta que un vacío político al lado de San Petersburgo es riesgo, y que repartirlo entre tres hambrientos es más seguro que dejarlo como caldo de cultivo de insurgencias. Llegan las particiones. 1772, 1793, 1795. Rusia, Austria y Rusia trocean el mapa. El nombre Polonia desaparece por un siglo. Rusia suma tierras, millones de nuevos súbditos, culturas y credos diversos que exigen administración fina, tribunales, tolerancias relativas y bayonetas donde fallan los papeles. Los panegíricos hablan de orden, las sombras hablan de amputación. Catalina, en su diario mental, subraya estabilidad.
La historia subrayará contención por un lado y agresión por otro. Mientras las fronteras se ensanchan, la corte cobra ritmo. Semanas con embajadores, audiencias para comerciantes, visitas de filósofos, veladas en las que se discute astronomía y se firma un arancel entre brindis. Y, claro, la vida privada de la emperatriz se vuelve teatro para Europa. Catalina no esconde que elige compañeros, ni que los recompensa con títulos, tierras, pensiones cuando su papel en la obra termina. Para escándalo de enemigos que escriben libelos, ella responde con franqueza de gobernante. Confunde a quienes pretenden medir su moral y no su eficacia. Potemkin ocupa un lugar aparte. Romance que deviene alianza. Algunos creen en bodas secretas, otros en pacto explícito sin sacramentos. Lo verificable es la obra común. Campañas, ciudades, una visión de sur que convierte estepa en mapa. El rumor es arma vieja. Circula en panfletos que la pintan insaciable, grotesca, descompuesta. Después de su muerte nacerá incluso una calumnia imposible con un caballo. Mentira grotesca que revela más del odio hacia una mujer con poder que de su vida. Catalina no pierde tiempo en pleitos de alcoba ajenos. Su teoría es simple. El placer es asunto privado. El Estado, público. Si un hombre puede separar ambos dominios sin que le midan virtudes en la cama, una mujer también. En su círculo íntimo combina afecto y utilidad. Busca lealtad, talento, iniciativa. Cuando faltan, se despide con cortesías, quizá con una dacha, y sigue. En el tablero interno, su obra tiene hitos que levantan cimientos. La Carta a la Nobleza de 1785 delimita privilegios. La Carta a las Ciudades define corporaciones urbanas, crea jerarquías y voz municipal. Reforma la administración provincial en 1775 para hacerla más racional. Intenta abolir torturas, limita castigos sin juicio, promueve manufacturas y comercio. Abre puertas a médicos extranjeros, trae maestros, manda construir caminos, puentes, correos. Cada ukaz es ladrillo. No todos encajan. Algunos se caen, otros hacen escuela. El imperio deja de ser solo vastedad. Empieza a parecer sistema. La contradicción, sin embargo, persiste, mientras firma decretos que suenan a siglo nuevo. El viejo mundo de la servidumbre se empotra más hondo en regiones recién adquiridas. La nobleza se siente autorizada. Los campesinos, cercados. La cuerda floja se tensa. Algunos incendios de aldeas, rumores en las estepas, noticias que llegan tarde y mal. Catalina lo registra y lo pone en carpeta. Control, orden, educación. Palabras que repite hasta convertirlas en mantra. No renuncia al programa. Lo aplaza donde teme que el suelo no aguante. San Petersburgo, entre tanto, se convierte en vitrina. Teatros, academias, tertulias, bibliotecas, talleres de grabado. El Hermitage crece como un corazón que colecciona latidos de Europa. Goya y Rembrandt cuelgan de paredes que reflejan candelabros. Esculturas arriban en barcos que también descargan trigo. El lujo no es capricho, es propaganda. Sirve para decir que Rusia es salón, no solo cuartel. La emperatriz pasea por esas salas con una mezcla de orgullo y cálculo. Sabe que el arte enseña, y que enseñar es otra forma de gobernar. A estas alturas, la joven alemana es ya mito en construcción. Cartas cruzan fronteras, embajadores informan atónitos de su energía. Enemigos buscan grietas, amigos aprovechan su impulso. El ejército la respeta. La nobleza aplaude entre dientes. El pueblo la conoce por decreto, por rumor, por retratos que la muestran madre del país. Y sin embargo, bajo el brillo se oyen truenos lejanos, murmullos de estepa.
nombres que crecen como maleza en los informes. Un cosaco con barba promete libertad. Jura ser el zar muerto que vuelve. Ofrece fin de impuestos, tierra y venganza. El rumor tiene pies y pronto tendrá lanzas. Antes de entrar en ese incendio, conviene respirar, mirar lo logrado y lo pendiente. Una emperatriz que trató de coser ilustración sobre tela feudal, que cambió puertos, leyes, mapas y hábitos de corte, que enseñó a Europa a pronunciar San Petersburgo con respeto, y que al mismo tiempo dejó sin resolver la piedra más pesada del zapato, la servidumbre. En la próxima parte, la teoría se enfrentará a la estepa, el papel a la horca, y Catalina al espejo que no perdona. Un hombre llamado Pugachov le recordará que gobernar es también apagar incendios que uno no encendió, y que las ideas, sin tierra preparada, arden. Un día en el barro frío de la Edad Media, una vida en los salones de gala del Imperio Ruso, y un ataúd cubierto de rojo en lo profundo de la selva lluviosa. 3 cortes lejanos entre sí, pero alineados en un mismo eje. La resistencia humana llevada a lo increíble en las aldeas del siglo XIV. Aprendemos a sobrevivir sorbo a sorbo de agua y cucharada a cucharada de potash. En la corte del siglo XVIII, aprendemos a tomar el poder con cálculo y a conservarlo con resultados. En Palenque, aprendemos cómo los mayas hablaban con el más allá, a través del color rojo, el lenguaje de la sangre, del renacimiento y de la promesa de cruzar Xibalba. Al cerrar este recorrido, unamos esos circuitos sueltos en una sola historia, sobre el precio de la supervivencia, sobre la línea entre el ideal y lo práctico, y sobre cómo la memoria atraviesa el tiempo cuando se graba en piedra, en leyes o en el polvo rojo que se adhiere al hueso. Con Catalina, la mayor prueba no vino de los salones llenos de velas, sino de la estepa. 1773. Un cosaco barbudo llamado Pugachov se proclamó Pedro III regresado. Sus promesas encendieron la llanura como paja seca. Fin de la servidumbre, menos impuestos, tierra para la gente común. Los contingentes crecieron con la rabia acumulada de espaldas encorvadas. Cayeron pueblos, se rindieron fortalezas, nobles arrancados de sus carruajes. Por primera vez desde que llevó la corona, Catalina vio el fondo real de su imperio, no la plata y el oro de los cofres, sino la fragilidad del orden cuando la mayoría vive atada. Respondió como quien entiende al Estado como oficio. Movilizó tropas, aplastó la rebelión, capturó a Pugachov, jaula de hierro, decapitación, mensaje duro enviado a todos los confines. El orden no se negocia, pero tras apagar el fuego, cambió el tono. Los párrafos hermosos del Nacas volvieron al estante. Las ideas para desatar el destino de los siervos se plegaron por ahora. En su lugar llegaron la vigilancia y un apoyo todavía mayor en la nobleza a cambio de su lealtad y de su control sobre los campesinos. Ese fue el nudo de su reinado. La emperatriz que escribía a Voltaire, que compró la biblioteca de Diderot, que combatió la viruela dejando que la vacunaran en público, que abrió escuelas, imprimió libros, fundó hospitales, ancló la nave de la reforma en el muelle de la estabilidad. Sabía que un decreto apresurado podía incendiar la llanura. Catalina eligió la supervivencia de un país demasiado vasto. Pagó con el aplazamiento del sueño de libertad para la mayoría. Aún así, ese equilibrio frágil no le impidió doblar el mapa. Hacia el sur, las campañas contra los otomanos abrieron el Mar Negro. Crimea terminó anexada. Ciudades nuevas brotaron como promesas de pan y de puertos que no se congelan. Hacia el oeste, las particiones de Polonia borraron un nombre del mapa y sumaron millones de súbditos a los registros. Cada línea trazada traía otra ecuación: tribunales, impuestos, confianza y a veces bayonetas. Al mismo tiempo,
en salas recién inauguradas. El Hermitage acumuló pintura y escultura, poder blando que dio voz a San Petersburgo en Europa, no solo con redobles de desfile, también con susurros de arte. Pero todo poder termina siendo solitario, y cualquier marco acaba manchado por el rumor. Catalina amó y eligió compañeros de ruta. Recompensó con tierras, con títulos. Luego despidió cuando el papel terminó. Europa convirtió su vida privada en teatro grosero impreso en papel barato, hasta el punto que, tras su muerte, inventaron una calumnia imposible con un caballo, no para contar verdad, sino para castigar a una mujer que se atrevió a ejercer el poder como un hombre. Catalina no litigó en la plaza, trabajó, entre bailes observados más que gozados. Hubo noches de informes hasta que dolió la muñeca, mañanas de decretos hasta que se agotó la tinta, tardes de medir caminos, tender puentes, dividir provincias. Murió en 1796. Dejó una Rusia más grande, más rica, con bibliotecas, hospitales, escuelas para niñas y aún con eslabones de servidumbre hundidos en los campos. Desde el salón pasamos a la selva, donde una tapa de piedra se levantó en 1994. El polvo rojo subió como humo, cinabrio en todas partes. Dentro del sarcófago, el esqueleto de una mujer, rostro cubierto por una máscara de jade ensamblada en mosaico, cráneo apoyado sobre piel de jaguar, ofrendas funerarias de alfileres de hueso, hojas de obsidiana, collares y orejeras de jade, vasijas selladas alineadas a los pies del féretro. Ninguna inscripción, ningún nombre, pero todo decía lo mismo: poder. El rojo no estaba para asustar, estaba para abrir. Para los mayas, el rojo es sangre, amanecer, sacrificio, el pasaje del cuerpo a lo sagrado. El cinabrio es tóxico, pesado, hipnótico, y por eso mismo, perfecto para firmar a los que parten, para decir que no solo yacen, también cruzan. Hacia Xibalba. La tumba yace en el Temple 3, junto al Temple of the Inscriptions, donde descansa Pal el Grande. Esa proximidad despertó hipótesis. ¿Era su esposa, su madre o una sacerdotisa? Los análisis de huesos en busca de parentesco no dieron un veredicto claro, y eso no disminuye el peso del símbolo. El vínculo conyugal no necesita sangre compartida, y el poder femenino maya no vivía solo detrás de cortinas. Reinas, regentes y sacerdotisas aparecieron junto a reyes en estelas, alzaron plegarias, firmaron pactos, sostuvieron linajes. La reina roja no tiene nombre, pero no es silenciosa. El espacio también es rito. La cámara estrecha, sellada, el eje del sarcófago corre de este a oeste, la ruta del sol, como una gráfica de vida y muerte. No hay relieves que cuenten, no hay letras comidas por el musgo, solo geometría callada, suficiente para que los vivos entiendan que lo importante no es lo que oímos, sino a dónde va ella. Las vasijas al pie son raciones para el viaje, los alfileres de hueso y las hojas de obsidiana, herramientas del rito. La máscara de jade, un resguardo de identidad al cruzar el borde invisible. Un día miras cuadros en el Hermitage, de noche lees el Nakas. Al amanecer el cinabrio cae como bendición roja sobre un esqueleto. Puestos juntos, esos fragmentos cuentan lo mismo. Los humanos buscan fijar sentido en el tiempo. El siglo XIV nos enseñó a agradecer el grifo y el cepillo. El siglo XVIII nos enseñó a desconfiar de las aureolas. La selva de Chiapas nos enseñó a escuchar un color que habla por la lápida. Si lo juntamos, aparece un común denominador. El ser humano sabe de carencia, de deseo, de memoria, de hacer duradero el recuerdo con materia y con rito. El campesino casi no tiene elección, pero aún aparta una cucharada de sopa para el vecino.
La emperatriz posee el mapa entero, pero sigue escribiendo como una secretaria meticulosa. La mujer sin nombre recostada en piedra aún cruza al otro lado con jade y rojo como una reina. Y nosotros, espectadores con el cuarto a oscuras, podemos hacer lo más sencillo que ellos pocas veces pudieron: dar las gracias sin tropezar. Así que esta noche, cuando apagues la luz, escuches al ventilador respirar y te acuestes en un colchón limpio, recuerda la mañana de 1325 sin vidrio en las ventanas. Recuerda el programa legal que se guardó por el redoble en la frontera. Recuerda la cámara sellada, donde el polvo rojo se pegó al hueso como una oración, y da un gracias pequeño a la modernidad y a todas esas espaldas, esas muñecas, esos ojos velando, que movieron la historia milímetro a milímetro, para que puedas abrir un grifo sin miedo, reír sin dolor de muelas, discutir sin llamar al fuego, amar sin bajar cortinas. Hoy, no tienes que jugarte la vida con un potash que hierve desde hace una semana. No tienes que canjear libertad por la protección de un señor. No tienes que cubrir a un ser querido con cinabrio para creerlo aceptado en Xibalba. Vive tu parte con altura, con bondad, con inteligencia, con la capacidad de mirar el barro y encontrar un poco de verde. Este cierre no es para bajar la tapa, es para abrir el hábito de mirar mejor cada mito. Cuando alguien diga tiempos más simples, pregúntale si alguna vez recogió lluvia en un barril podrido. Cuando alguien cuente la historia de una emperatriz perfecta, recuerda que la reforma siempre camina en cuerda floja. Cuando alguien afirme que el misterio murió con la piedra, recuerda que el polvo rojo sigue hablando, a su manera, más allá de los siglos. Terminamos el viaje del paja al brocado, de la iglesia al museo, de la tumba sellada a la sala de exhibición. Lo que queda es el gesto diario y pequeño. Usar las comodidades no como derecho natural, sino como una deuda saldada a tiempo. Toma un trago de agua, sin prisa, y levanta la copa por quienes no pudieron hacerlo.